y me han pedido que les comente respecto a la experiencia que hemos tenido de nuevo en Chile con estudios clínicos de una de las vacunas que se ha usado para el control de la pandemia, ¿cierto? Que es la vacuna Coronavac, que me enteré que también se ha usado la vacuna de Sinovac acá en Colombia, así que puede que sea interesante para ustedes conocer lo que hemos aprendido de esa vacuna. Primero, un súper resumen de cómo está la cosa en Chile, la vacunación, las variantes que están circulando, que me parece que es muy similar a lo que están viviendo ustedes. Y les voy a hablar brevemente de dos estudios que hemos conducido, un estudio en adultos y otro en población pediátrica y adolescente. También les voy a comentar de estudios de efectividad en Chile, ahora ya que ya conocen bien la palabra, estudios una vez que se usa en la vida real, que no son conducidos por nosotros, sino que son por el Ministerio de Salud y la Universidad de Chile. Y les voy a contar de un estudio que estamos programando para empezar muy luego, las próximas semanas, contra las nuevas variantes Omicron. Entonces, para contarles, esta es la curva epidemiológica en Chile, en que inicialmente, nuestra primera ola probablemente muy subdiagnosticada, ¿cierto? Porque recién estábamos incorporando la PCR, luego tuvimos unos brotes, ¿cierto?, en que circuló gamma, y ahí más o menos partió la vacunación en Chile bien precozmente en el ámbito sudamericano, y después, últimamente en este verano, a partir de febrero, tuvimos el inicio de la Omicron con una enorme cantidad de casos, que después tendió a bajar y ahora estamos asistiendo a un nuevo brote que ya está también comenzando a disminuir con una subvariante de Omicron, que debe ser algo muy parecido a lo que a ustedes les ha pasado, ¿cierto? Esta es otra forma, esta es la vigilancia que aquí arriba que llevamos en la Universidad Católica y muestra un poco lo mismo, pero para mostrarles que cómo a partir de este año hemos experimentado Omicron en forma muy fuerte, muy predominante, en que las subvariantes también fueron cambiando en el tiempo, pero es la variante claramente que predomina hoy en el país, y también he escuchado que es lo mismo acá en Colombia. En este cuadro del Ministerio de Salud se muestra algo interesante, que es no solo los casos, cómo se han movido, sino que las hospitalizaciones, ¿cierto?, y las muertes. Entonces, inicialmente, mucha hospitalización, mucha muerte, los colores más bien celestes, y últimamente, o en forma actual, ¿cierto?, si bien hay muchos casos, afortunadamente las hospitalizaciones, sobre todo en UCI, y las muertes se han reducido mucho. Quizás lo ven mejor acá abajo, en el gráfico de abajo, en que hacia un lado, hacia arriba están los casos y hacia abajo, como en espejo, las muertes. Sin embargo, los números, ¿cierto?, son diferentes. Inicialmente tuvimos mucha mortalidad, 400 por cada 9.000 casos, y hoy en día, experimentando un enorme brote con muchos casos, las muertes han sido 300 en 45.000 casos, o sea, en frecuencia o en porcentaje mucho menor, afortunadamente, con una población muy vacunada, como les voy a mostrar también después. ¿Qué ha pasado en niños? Los niños, inicialmente tuvieron bastante pocos casos. Los niños en Chile estuvieron muy guardados, los colegios estuvieron prácticamente 1 año y medio sin funcionar, las salas cunas, jardines infantiles, pero ahora que están asistiendo a sus centros de cuidado, a los colegios, se han comportado muy parecido a los adultos, ¿cierto?, con un gran número de casos. Y acá ustedes ven que dentro de los niños predomina más bien en los adolescentes. Si bien las hospitalizaciones, que es el de la derecha acá, predominan en los niños más pequeños, menores de 1 año, porque cuando se presentan con fiebre o con dificultad respiratoria son mucho más hospitalizados que los niños mayores. Y acá les muestro los casos de PIMS en Chile. Se ha llevado una vigilancia cada día viernes. Todos los miembros de la Sociedad Chilena de Infectología de la rama pediátrica reportan los casos que han tenido en sus hospitales, y de esa forma se ha podido constituir esta curva en que finalmente tenemos 286 casos de PIMS claramente acumulados antes que los niños se vacunaran, empezara la vacunación en ellos. Bueno, entonces vamos a lo que nos convoca, esta experiencia en estudios clínicos
primero con la vacuna CoronaVac en adultos. Entonces, este laboratorio, como ustedes saben, Sinovac en China, elaboró esta vacuna con una tecnología muy conocida, de décadas, ¿cierto?, de conocimiento, en que el virus es crecido, ¿cierto?, en células Vero, y luego se inactiva con beta-propionolactona, ¿cierto?, hay una inactivación, después se concentra, ¿cierto?, y se agrega el adyuvante como una vacuna inactivada de menos potencia que las vivas, ¿cierto?, que otras plataformas requiere hidroxialuminio como adyuvante para potenciar la respuesta inmune. Entonces conocimos que ellos habían hecho, tal como hablamos antes, los estudios preclínicos en animales de laboratorio, empezando en el modelo murino, demostrando que los ratoncitos producían anticuerpos, que estos anticuerpos eran neutralizantes, como se ve en los paneles de abajo. Y luego, algo muy importante que algunas vacunas o laboratorios pueden hacer es pasarse del modelo murino a un modelo de primate, no humano, ¿cierto?, que ya es mucho más parecido a nosotros. En este caso, con monos recios, hicieron también los estudios preclínicos en estos animales y también demostraron la producción de anticuerpos, que los anticuerpos aumentaban, que eran neutralizantes y que al tener un desafío con el virus, los animales estaban además protegidos, que se muestra también en las biopsias y en el estudio entonces pulmonar, comparando a aquellos primates que estaban en el grupo control. Bueno, esto estaba publicado en Science, luego ellos pasaron a un estudio fase 1 y 2. ¿Recuerdan la diapositiva que les mostré de las fases y la experiencia que les mostré nuestra, que ya llevamos como 15 años en el desarrollo? Normalmente una vacuna antes se demoraba por lo menos 15 años entre la fase preclínica y llegar a la distribución, la aprobación y el uso en la población. Y con la pandemia COVID asistimos a un aceleramiento inusitado, ¿cierto?, en que en menos de un año, casi un año, ya teníamos vacunas en uso en la población. Esto significó que todas estas etapas tuvieron que hacerse mucho más rápidas y una forma es hacerlo, si han visto ustedes, fase 1/2, que significa que se parte con fase 1, por ejemplo, en este caso, 144 sujetos. Ellos empiezan entonces a seguirse en el tiempo y cuando ya llevan, por ejemplo, 60 días o lo que se determine y todo anda bien, ellos siguen su seguimiento, pero ahí se empieza la fase 2. O sea, no se espera que termine un fase 1 para partir un fase 2 y para partir un fase 3. Y esta ha sido una de las cosas que han autorizado las autoridades regulatorias para acelerar el desarrollo de las vacunas ante esta pandemia. Entonces, en este estudio ellos vieron que era una vacuna que producía bastante poco dolor, ¿cierto?, que el 90% de los individuos se lo convertía, que los anticuerpos eran neutralizantes y habían comparado dos esquemas, 014 y 028, y andaba todo bien y estaba la publicación. Y en ese momento, dado que de nuevo el grupo del doctor Alexis Kalergi, que ya les he mencionado, ellos habían, previo a la pandemia, justo antes de la pandemia, habían ido a una reunión, un congreso en cuanto a la vacuna BRS y otras vacunas, y entonces se conocieron los grupos de investigación y el grupo entonces de Sinovac contactó al equipo para ofrecerles que pudiéramos hacer un estudio de fase 3 en Chile y también en otros países. Entonces, también me pidieron involucrarme junto a mis enfermeras de harta experiencia en estudios clínicos y lo aceptamos por un lado porque era una vacuna inactivada, porque la seguridad estaba como mucho más en duda, ¿cierto?, versus estas nuevas plataformas que primera vez que íbamos a usar vacunas de material genético y bueno, porque ya tenía un buen documentación en el estudio preclínico, publicado en una muy buena revista en el fase 1 y 2, y nos involucramos entonces para desarrollar un estudio inicialmente fase 3, ya les voy a contar qué pasó. Bueno, la Universidad Católica fue el patrocinante de este estudio. Sinovac no pagó por el estudio, nosotros quisimos tener independencia del laboratorio, ellos solo pusieron la vacuna. Y esto lo patrocinó, lo financió el Ministerio de Salud en 2/3 y una entidad privada en 1/3 para mantener nuestra independencia de esta compañía.
Y el otro requisito fue que nosotros hiciéramos el protocolo y nosotros tuviéramos la libertad de hacer ensayos de laboratorio distintos, no recibir un protocolo hecho y solamente ejecutarlo, con esta misma idea que les mencioné antes de tener como autonomía en ese sentido. Entonces, antes de comenzar, hubo un convenio entre la Universidad Católica y Sinovac que para que nosotros hiciéramos este estudio, se incluía el aseguramiento de millones de dosis de esta vacuna para Chile. Y creo que eso fue una estupenda gestión porque nosotros recibimos millones de vacunas muy precozmente en Chile, gracias al convenio que se hizo para hacer este estudio en nuestra universidad. Y no sé si notan abajo, pero estuvimos entre los países, tercer país que más vacunó precozmente a una gran proporción de la población gracias a este convenio y gracias al estudio clínico, lo que nos dio bastante satisfacción. Bueno, en la parte de adultos, que fue el primer estudio que partió y que acabamos de terminar las últimas visitas, organizamos 8 centros, 6 en la región metropolitana de Santiago y 2 en la quinta región, a cargo de 2 ex becadas compañeras de Juan Carlos, que ahora son flamantes infectólogas, igual que él acá, tomando la responsabilidad de ser investigadoras responsables. Y partimos con 2 dosis inicial, ¿cierto? Ese era el objetivo inicial, y vacunamos a 2.295 adultos. El Ministerio de Salud nos pidió expresamente que hiciéramos un esfuerzo especial por incorporar adultos mayores, porque en ese momento no había información respecto a cómo ellos respondían, y logramos reclutar un 30% de adultos mayores. El estudio originalmente pretendía ser un fase 3 para eficacia. Íbamos a vacunar con vacuna, otro grupo placebo, íbamos a seguirlo en el tiempo y íbamos a ver cómo se comportaba para determinar eficacia. Sin embargo, llevábamos apenas un mes vacunando, enrolando participantes, cuando en Chile, gracias a lo otro que les digo, comenzó muy precozmente la vacunación en Chile. Nosotros habíamos partido con personal de salud este estudio, de forma también de aprovechar de protegerlo, y precisamente en Chile se definió que, como en todos los países, es parte del grupo de riesgo, entonces se partió vacunando, bueno, otras poblaciones de riesgo, pero también personal de salud. Y nos encontramos con este problema ético que nosotros teníamos participantes recibiendo placebo, pero ahora tenían el derecho a vacunarse por el Ministerio de Salud. Por lo tanto, tuvimos que hacer reingeniería, que es una flexibilidad que fue un aprendizaje, enmendar el protocolo, diferenciarnos de los otros países que siguieron, Brasil sobre todo, siguieron con un estudio de eficacia porque ellos no incorporaron todavía ministerialmente la vacuna, y lo que hicimos inicialmente fue comparar de nuevo los 2 esquemas, pero más bien en términos inmunológicos, si era mejor un esquema acelerado, separado por 2 semanas, o un esquema separado por 4 semanas. Bueno, y luego, por resultados que les voy a mostrar después, hicimos otra enmienda, quisimos ver qué pasaba con un refuerzo. Casi 1.500 de estos mismos participantes participaron del primer refuerzo y después un segundo refuerzo, 739, por lo tanto tenemos datos de 4 dosis en un grupo importante de pacientes. Y aquí abajo les muestro, bueno, la publicación y cómo en la parte de reactogenicidad local el evento más frecuente es dolor, pero que está alrededor de un 30%, bastante leve, poco, comparado también con otras plataformas. Y curiosamente, los mayores de 60 reportaron menos dolor significativamente, y en realidad todos los eventos adversos menos que los pacientes más jóvenes. Y lejos la gran mayoría de los eventos son de grado 1, leve. Y los otros eventos locales, como que se hincha el brazo, hay un nódulo, realmente es muy poco, menos del 5%. En cuanto a la reactogenicidad sistémica, aquí ustedes ven, está la cefalea, la fatiga, la mialgia y otros eventos que se vigilan. La más frecuente fue la cefalea, entre un 20 y un 25%, la fatiga entre 12 a 15, la mialgia 11 a 16, fiebre menos del 1%, y si ustedes ya se están comparando con otras plataformas, una vacuna muy poco reactogénica, tanto a nivel local como sistémico, y eso lo pudimos demostrar. Y lo otro que queríamos ver es si al poner tercera o cuarta dosis, iban aumentando, porque hay vacunas que uno va poniendo más y los efectos son mayores, y la verdad es que no. Más bien con la cuarta dosis se reportaron menos eventos adversos que tras las 2 primeras, así que no hay ningún aumento con las dosis sucesivas. Respecto a los casos COVID, que si bien el estudio no pudo ser un estudio clásico de eficacia, igual nosotros seguimos a todos los casos y cada vez que ellos presentaban síntomas eran citados a tomarse PCR. Si salía negativa y a los 2 días seguían con síntomas, le hacíamos una segunda PCR, o sea, vigilamos muy bien la ocurrencia de COVID en nuestras cohortes.
Ahí les muestro las 3 etapas que tuvo el estudio. La primera no aparece en la parte de epidemiología acá abajo porque fue antes. Y acá les muestro cuando se puso la dosis 3, o sea, el primer refuerzo y el segundo refuerzo, y ahí les muestro los resultados. En severidad de los casos, después de las 2 primeras dosis tuvimos solo un caso de un score 7, que significa un paciente que estuvo en ventilación mecánica. Era un adulto mayor de 65 años que tenía una patología, una valvulopatía cardíaca, y que él se descompensó de eso y bueno, estuvo en ventilación mecánica pero salió adelante. Y 2 casos de score 5, que significa que requirieron oxígeno. Y todos los demás fueron leves, que significa el score 2 de la OMS, que son sintomáticos y independientes, no necesitan mayor ayuda. Después de la primera dosis refuerzo, todos nuestros pacientes que tuvieron COVID, 163, todos tuvieron score 2. Eso fue interesante, no hubo ningún caso grave. O sea, si bien la vacuna no protege contra la infección, los pacientes hacen un cuadro leve en que no necesitan mayor cuidado. Y tras la segunda dosis de refuerzo tuvimos 76 casos y tuvimos 2 de score 3, pero el score 3 significa necesita ayuda. Fueron 2 adultos mayores que requirieron ir a la urgencia, pero no tuvieron que quedarse hospitalizados ni recibir oxígeno, y todos los demás fueron leves. Así que, de nuevo, un comportamiento muy bueno en prevenir infección grave. Claro que estos números son pequeños, obviamente. Respecto a los eventos serios, tuvimos 78 en 76 participantes. Hay muchos adultos mayores y bueno, la gente se hospitaliza y tiene sus eventos, pero todos fueron no relacionados a la vacuna. No hubo ningún evento especial de interés, que es algo que se vigila en particular en los estudios clínicos. En vacunas COVID tuvimos 9 mujeres que se embarazaron, lo que les contaba antes, que a pesar de que hacen compromiso o no tengo intención de embarazarme en el curso del estudio, ocurre. Todas han tenido un curso normal y la mayoría de esos niños ya han nacido. Respecto a la respuesta inmune, ahí está la publicación, ¿cierto? Hubo un nivel de seroconversión inicial que un poquito menor en los, como ven ustedes, los mayores de 60 años. Acá pueden ver cómo van aumentando los anticuerpos neutralizantes con la vacunación en relación al ingreso, ¿cierto? Y también, interesantemente, y esto era algo que quisimos hacer nosotros y que no estaba contemplado para el grupo de Sinovac, que era estudiar la respuesta de células T, o sea, la inmunidad celular, y que también, como se muestra en los paneles de abajo, hubo una respuesta de inmunidad celular también en los vacunados. Después les voy a hacer otro comentario respecto a eso. Después que vimos, como pretendíamos seguir a estos participantes por un año, vean ustedes que se reciben la primera dosis, la segunda dosis, buenos niveles de anticuerpos, y después a los 6 meses una enorme baja en el título de anticuerpos, acá. Con esto entonces nosotros hicimos la enmienda de incorporar una tercera, y vean ustedes cómo aumenta enormemente, me parece que son 16 veces los títulos de anticuerpos tras el primer refuerzo. No fue demasiado diferente en los mayores y menores de 60 años, se comportan en forma bastante parecida. Después empezaron a aparecer las variantes de preocupación, ¿cierto? Entonces también hicimos medición de la respuesta inmune contra estas variantes, cómo se comportaban estos anticuerpos al encontrarse con virus con estas variantes, y vean ustedes cómo hay una, en relación a la cepa ancestral de Wuhan, después la alfa, gamma y delta, hasta ese momento Omicron no estaba, cómo va reduciéndose la afinidad de estos anticuerpos contra estas variantes de preocupación. Está en proceso la publicación con Omicron, pero también hay una mucho mayor reducción. Como han escuchado ustedes, Omicron escapa bastante a la respuesta inmune humoral. Y estos datos de que vimos cómo bajaba después de 6 meses de las 2 dosis iniciales la respuesta de anticuerpos, si bien la inmunidad celular no bajó tanto, y casi no bajaba en realidad, nosotros inmediatamente informamos de esto al Ministerio de Salud, y con eso el Ministerio decidió poner la primera dosis de refuerzo en Chile. Así que esa fue otra gran alegría para nosotros, poder contribuir al manejo de la pandemia con un estudio clínico en nuestro país. Y es así como fuimos acá el primer país en Latinoamérica que empezó con dosis de refuerzo y que tuvo el mayor porcentaje. Hoy en día
el 80% de nuestros adultos tiene la primera dosis de refuerzo y alrededor de un 60% una segunda dosis de refuerzo en el país, una cuarta dosis. Y bueno, estábamos en el estudio de adultos y empezó otro ofrecimiento de Sinovac de un estudio, esta vez ya protocolizado para varios países, en que más bien éramos parte de un estudio multicéntrico y participamos de esto ahora quisimos ampliarnos, de los 8 centros que trabajaban en adultos, ahora tuvimos 11 centros, incorporamos un centro en el norte de Chile, 3 centros en el sur de Chile, mantuvimos estos en la quinta región que están hacia la costa y los centros de Santiago, de nuevo con este interés de formar grupos que sean capaces de hacer investigación en regiones también. Y bueno, ahí ven la distribución, de nuevo nos pasó exactamente lo mismo, este estudio era en fase 3 para eficacia y apenas empezamos, nos llevábamos casi muy poquitos niños adolescentes, partió la vacunación adolescente en Chile, así que, y después partió a los 6 a 11 años. De nuevo tuvimos que actuar, abrir el ciego, avisarle a los padres que habían recibido placebo, si querían vacunarse por el ministerio igual estaba dando la misma vacuna, Coronavac, o si querían seguir con nosotros, pero ahora en un estudio abierto, ¿cierto?, en que todos iban a recibir vacuna. Y la gran mayoría quiso seguir, así que tenemos información de este número de niños, con más de 1000 niños que ya recibieron segunda dosis para analizar de nuevo la seguridad de la vacuna y la respuesta inmune. En seguridad, aquí ven ustedes los eventos locales, de nuevo el dolor en el sitio es el más importante, ¿cierto? Y de lo sistémico, la cefalea, luego la fatiga y la mialgia, y aquí más fiebre que los adultos, ¿cierto? En los 3 a 5 años, sobre todo, más o menos el 10% de los niños tuvo fiebre, en los adolescentes fueron muy poquitos, y todos los eventos también, la gran mayoría fueron de grado 1 o leve. Y aquí ven ustedes la respuesta inmune, cómo desde la base, cómo aumentan, ¿cierto?, significativamente en todos los grupos etarios, y después en el seguimiento hay una leve disminución y entonces anticuerpos comprobadamente neutralizantes. En la respuesta inmune celular, aquí ven los cuales son significativos, porque a veces en los dibujos no se ve bien, pero la significancia estadística está marcada. En el fondo, todos los grupos mostraron una estimulación entonces de los linfocitos TCD4 contra este virus. Recordemos que este virus tiene todos los antígenos porque está todo el virus muerto, ¿cierto? Así que un estímulo de inmunidad celular también en los niños, como lo habíamos visto en adultos. Y para los anticuerpos, para las variantes, aquí sí que pudimos ya tener los datos de Omicron y vean ustedes cómo contra Delta, contra baja, contra la Delta, perdón, y cuánto baja contra la variante Omicron, que es la que más escapa a la respuesta inmune humoral. Sin embargo, si miran acá a la derecha, en cuanto a la respuesta celular, no está esa reducción tan importante y creemos que quizás eso es lo que explica por qué las personas se infectan, pero no en forma grave. Entonces, bueno, una vacuna con un muy buen perfil de seguridad, con inmunogenicidad humoral y celular y con una reducción de anticuerpos que hace requerir refuerzo, ¿cierto? Aquí está el grupo de investigación, lo voy a pasar rápido porque veo que estoy casi en la hora. Solo para comentarles que gracias a que se vacunaron tanto y rápidamente en Chile, se publicó en el New England, la primera estudio de efectividad en Chile, con 10 millones de personas mayores de 16 años, que la gran mayoría habían recibido vacuna de Sinovac. Y vean ustedes que aquí la respuesta o la efectividad, la protección para toda enfermedad es de alrededor de un 60, cerca del 70%, no es demasiado alta. Las otras plataformas, RNA mensajero y de vectores virales, tienen una mejor protección para ese evento, sin embargo, para los eventos graves están todos sobre 80, 85, 90%, que son hospitalizarse, ingresar a UCI o morir. Así que una vacuna que no protege muy fuerte en las dos esquemas, las dos dosis principales iniciales contra enfermedad, pero sí para los casos más graves. Y en los niños, también está publicado, hay una mejor protección alrededor del 70-75 para toda enfermedad y también buena para los casos más graves. Bueno,
como estamos con esta variante Omicron que nos ha dado tanto problema, estamos por comenzar un estudio en que vamos a invitar a población general y también aquí arriba y abajo también a participantes que han venido recibiendo ya 4 dosis de Sinovac. A ellos los vamos a randomizar para recibir una vacuna contra Omicron de desarrollo de Sinovac u otra vacuna trivalente que contiene la cepa ancestral, la Delta y la Omicron. Y vamos a invitar también a personas de la comunidad que han inicialmente recibieron en Chile CoronaVac y después cualquier refuerzo con RNA mensajero, con vector viral, para también hacer aleatorizado doble ciego para recibir la vacuna CoronaVac original, porque hay que demostrar superioridad de estas nuevas, Omicron o la trivalente. Y eso lo esperamos comenzar, estamos ya con las aprobaciones listas, esperamos empezar en este mes a hacer ese estudio clínico. Listo. Gracias.